Buenas tardes, mi nombre es Omar Daniel Gallego Ceballos. Mi trabajo monográfico tiene como nombre Yolombó 1998, una exploración desde el arte a las memorias de la infancia. Este trabajo fue asesorado por el profesor Santiago Mesa Romero. Colombia es un país que a lo largo de su historia ha sido marcada por la huella del conflicto y la violencia. Esta historia ha sido de interés de muchas disciplinas, entre ellas el arte, que ha ayudado a contar desde una perspectiva crítica y reflexiva lo que ha pasado. A finales de los años 90, específicamente en Yolombó, Antioquia, hubo una cadena de sucesos violentos que trajo consigo secuestros, masacres y desplazamientos. Todo esto que pasó cambió el curso de la historia de Yolombó y sus habitantes. De ahí parte mi interés por el proyecto, por desarrollarlo y por generar desde el arte un espacio de reencuentro y reconocimiento para los habitantes de Yolombó. Y parto desde el recuerdo, la evocación de imágenes y la memoria colectiva. Bajo este contexto surgen preguntas como cuáles fueron las consecuencias, qué dejó eso que ocurrió a finales de los 90 en el municipio, cómo la comunidad lo recuerda, cómo desde el arte puedo generar ese espacio donde se pueda reflexionar sobre estos hechos. Y también tienen dos intereses principales la investigación. El primero es identificar y reflexionar sobre la historia del municipio, sobre lo que pasó a finales de los 90. Y el segundo, cómo puedo poner en relación una experiencia personal y desde mi formación artística, cómo puedo generar esos espacios de diálogo que puedan aportar de alguna manera a un proceso de sanación colectiva. Este tipo de proyectos los considero pertinentes porque generan un espacio donde se puede confrontar esos traumas que dejan el conflicto y la violencia. No solo busco visibilizar, sino también honrar a las personas y a los lugares del municipio que tuvieron esa capacidad de sobreponerse y de resistir a lo sucedido, y que como habitante de Yolombó y testigo de parte de eso que pasó, también fortalezco los vínculos con mi comunidad. Estos acontecimientos han sido interés de estudio de diferentes áreas, como historiadores y sociólogos, y no he conocido desde el arte a alguien o que se hayan interesado en abordar estos acontecimientos en específico. Esto también me motivó más a desarrollar el proyecto. De todo lo antes comentado, surgen un objetivo general y tres objetivos específicos. El objetivo general de este proyecto es generar desde el arte un espacio de encuentro y reconocimiento para los habitantes de Yolombó en relación a los hechos de 1998. Y los objetivos específicos son revisar referentes históricos de la década del 90 sobre la violencia en Colombia, reconstruir los hechos del municipio de Yolombó en noviembre de 1998 y por último desarrollar una propuesta de investigación-creación que parta de estos acontecimientos y que posibilite un espacio para el encuentro y reconocimiento. Para la construcción del marco teórico del proyecto tuve en cuenta dos etapas. La primera, que trata sobre el contexto histórico general de la violencia en el país, enfocado principalmente en la década de los 90. Para esta parte del trabajo abordé tres textos. El primero es del Centro Nacional de Memoria Histórica, Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, donde se tocan temas de procesos sociales y políticos, actores del conflicto, mapas, registros, voces de sobrevivientes y transformaciones que todo el fenómeno de la violencia a nivel nacional han tenido.
El segundo texto que tomo es del escritor y politólogo alemán Raúl Selig y es su libro Paramilitarismo, Violencia y Transformación Social, Política y Económica en Colombia. Este texto ofrece una revisión completa de las etapas del paramilitarismo desde sus inicios, sus acciones militares, su economía y la relación que ha sostenido con el Estado. Y el tercer texto que tomo es Las guerrillas en Colombia, una historia desde los orígenes hasta los confines, del analista político Darío Villamizar. Este libro realiza un recorrido desde el surgimiento, el desarrollo y proceso de las guerrillas entre 1950 hasta la actualidad y toca temas como ideologías, composición social, estrategias militares, presencia en el territorio y vínculos con movimientos sociales. Para la segunda etapa del marco teórico y referencial, me remití a artistas que tengan procesos creativos y que hayan desarrollado el concepto de memoria y conflicto. Me interesó la forma como abordaban estos conceptos, desde la exploración de su trabajo, qué estrategias usaban para desarrollarlo y finalmente cuáles eran sus resultados. En cada uno de ellos había mucho trabajo de campo, se basaban también en tradición oral y en la documentación. El primer referente artístico que tomo es Jesús Abad Colorado y ha registrado gran parte de la historia de la violencia del país. Y en 1998, trabajando para El Colombiano, estuvo registrando parte de lo que pasó en Yolombó. Otro referente de interés es Juan Manuel Echavarría, que al igual que Jesús Abad Colorado, usa la fotografía y el video como medio fundamental de su expresión. Tiene un trabajo un poco más metafórico y también parte de la tradición oral y trabajo de campo para la creación artística. Una referente que no se puede pasar por alto cuando se habla de la violencia y de la historia y el conflicto armado en el país es Doris Salcedo, y me interesó su trabajo desde el objeto, cómo lo recontextualiza y la carga simbólica que obtienen. También cómo piensa el espacio, cómo lo propone, cómo lo interviene y hace que todo esto potencie su trabajo. También me interesé por José Alejandro Restrepo, específicamente su obra La Musa Paradisiaca, donde se apropia de un medio productivo de una región y un suceso violento. Para el caso de Musa Paradisiaca, la masacre de las bananeras de 1928. Este trabajo monográfico está dividido en 3 capítulos que corresponden a los 3 objetivos específicos. El primero de ellos es de corte documental histórico, en este usé informes, artículos de prensa y libros. El segundo capítulo tiene más características etnográficas, trabajo de campo, entrevistas y fotografías. Y el tercero tiene que ver con el proceso de creación, la experimentación, los bocetos y la creación. Capítulo 1. Revisión histórica de la violencia en Colombia. En este capítulo hago un enfoque en los hechos con relación al conflicto y la violencia en el país, desde finales de los años 20 hasta la actualidad, y me centro en los años 90. Colombia ha sido violentada por diferentes sectores, partidos políticos, fuerzas militares, guerrillas, paramilitarismo y narcotráfico. Cada uno de estos tiene sus propias ideologías y estrategias de dominación. Desde finales de los años 20, el país ha tenido una serie de eventos que enmarcan lo que hoy conocemos como violencia. Esos eventos tienen actores y características específicas, y yo los describo a lo largo del capítulo. Este recorrido histórico va desde la masacre de las bananeras hasta los acuerdos de paz con las FARC, pasando por los enfrentamientos entre liberales y conservadores, el asesinato del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán,
la conformación de las guerrillas, la aparición de la AAA, del MAS, la toma del Palacio de Justicia, la guerra entre el narcotráfico y el Estado, el asesinato al candidato liberal Luis Carlos Galán, los acuerdos de paz con el M-19 y el EPL, la creación de las Convivir, el surgimiento del paramilitarismo, los diálogos de paz con las FARC y la desmovilización y desarme de las AUC. Capítulo 2. Reconstrucción de los hechos en Yolombó, 1998. Para este capítulo incluí la tradición oral del pueblo y artículos de prensa de la época. Realicé entrevistas a personas que dieron cuenta de cómo se vivía antes, durante y después de que llegara la violencia. Testimonios de personas que la vivieron y también de compañeros de escuela de aquel entonces que en su infancia presenciaron parte de esa violencia. A partir de esas voces fue la construcción de este capítulo. En ese entonces había presencia de guerrillas en las zonas rurales de Yolombó y en su contra aparecieron los paramilitares. Estos últimos iniciaron un ataque a las guerrillas y a sus presuntos colaboradores. Atacaron muchas veredas. Entre las más afectadas estaban La Cruz, La Cordillera, La Vicinia, Cachumbal, La Verduguita, La Jergona, El Oso y Pantanillo. Y si bien en el área urbana hubo violencia, hubo mucho más en el área rural. Masacres, secuestros y desplazamientos. Mucha gente del miedo también abandonó sus casas, sus trapiches, sus fincas, parecían veredas fantasmas. Ya después de todo ese sufrimiento causado por lo ocurrido en ese noviembre, pues uno piensa que la tranquilidad iba a surgir otra vez, pero no fue así. En menos de un año volvió la violencia al municipio. Ya tras casi 5 años de violencia por parte de los grupos, la desmovilización paramilitar que se inició en el 2003, digamos que ayudó a que el pueblo retomara muy lentamente su vida en el campo, a que volvieran familias que fueron desplazadas y a reactivar lentamente la siembra, la caña, el café y en menor medida el ganado. Capítulo 3. Procesos creativos. Para el desarrollo de este capítulo y con la información recolectada en la documentación, en los encuentros, en las entrevistas, ya tendría material para el desarrollo de una propuesta creativa. A esta última etapa añado un componente introspectivo que se enfocará en mis memorias de infancia y en el desarrollo de actividades a partir de estas memorias. En este capítulo realicé ejercicios de bitácora, bocetos y experimentación para poder visualizar una posible obra. Acá hago una descripción de cómo vivía yo en ese tiempo, qué cosas hacía, cómo percibía desde esa vida de niño el mundo y qué experiencias tuve con relación a esta época de violencia, que principalmente fueron dos. La primera, la volqueta con cuerpos que pasaba al frente de la casa hacia el hospital, y la segunda, el sepelio colectivo. En mi primer ejercicio de experimentación tomé los juguetes La acumulación y la repetición como alusión a la infancia y a los acontecimientos del 98. Los segundos ejercicios tuvieron que ver con la experimentación con panela, con café y con ceniza. Estos haciendo alusión a la producción del café y la panela del municipio. Y encontré en la panela del café un material muy potente para creación. También tuve la oportunidad de estar en la vereda Pantanillo, donde conocí lugares
donde pasaron cosas específicas de las masacres. Entre esos lugares, la Casa de Pantanillo. Este lugar me interesó porque es memoria histórica de Pantanillo, porque a pesar de su estado y sus condiciones, se encuentra ahí contando algo. Finalmente, y con el fin de alcanzar el objetivo general de este proyecto, se realizarían diversas actividades. La primera actividad estaría dividida por 4 momentos. El primer momento, una charla. El segundo momento, un taller de escritura. Un tercer momento, un taller de dibujo. Y un cuarto momento, una socialización del resultado. Una segunda actividad sería la intervención performática en la Casa de Pantanillo. Y para la tercera y última actividad, una exposición y conversatorio sobre arte y conflicto. A nivel plástico, se formalizaría la obra con una producción seria de entre 8 y 10 dibujos, esto realizado con panela y café, donde puedan ser expuestas con los resultados de las 3 actividades antes mencionadas: los ejercicios de escritura, de dibujo y pintura, las fotografías y videos del ritual del performance y la producción plástica de esta monografía. La historia del conflicto en Colombia es un tema que no se puede dejar a un lado, ni normalizarlo. Es algo que nos puede tocar en cualquier momento y a cualquiera. Haber investigado el marco histórico general del país me ayudó a conocer e identificar toda esa serie de actores y eventos que hicieron posible su desarrollo, que aunque es complejo, es de suma importancia abordarlo porque se entiende que conociendo y reflexionando sobre el pasado se puede evitar que muchos de estos hechos se repitan. Para este caso, el arte se convierte en ese vehículo de memoria y resistencia, un canal para exteriorizar lo que viví y también aprender de diferentes temas de los cuales tenía muy poco conocimiento. También a reconocer el territorio, qué cosas pasaron, cuáles fueron las dinámicas del conflicto en el municipio, qué dejó y cómo desde el arte puedo visibilizar un acontecimiento histórico de mi comunidad, que si bien parte de una experiencia propia, fue construida de manera colectiva. Algo muy gratificante de la investigación fue la respuesta de las personas con las que alcancé a socializarla, notándose sus ganas de aportar, de construir y de un inmenso deseo para que el pasado no vuelva. Porque aunque cause tristeza el recuerdo de todo eso que vivieron y que vivimos, está presente esa enorme fortaleza y amor por la vida. Muchas gracias.